Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pesa. Estamos iniciando otro programa más de este diálogo entre hermanos. Hoy vamos a tratar el tema de los dones, los carismas y el tema del amor. Tenemos ya del otro lado a nuestro hermano Franz Agustín Hidalgo, a quien saludamos. Hola Franz, ¿cómo estás? Bienvenido. Veo Franz, si me das un segundo, quiero ver, me parece que no te estamos escuchando. Eh, a ver, a ver si te puedo escuchar. Hola, hola, hola. A ver, yo te A, hablo, yo a te hablo, ver, yo te hablo. a ver ahí. Yo creo que, nos dan un segundito nuestros hermanos para poder hacer los ajustes necesarios. Lo tenemos al hermano Franz desde el otro lado, pero estamos tratando de recuperar la transmisión, la comunicación, para poder escucharlo bien. Porque la idea es poder verlo bien y escucharlo también. A ver si ahora, 2 segunditos, la gente sabe entender, estamos a la distancia, y esto, bueno, genera ciertas cosas. Franz, a ver, ¿me escuchás ahora? Yo sí te escucho, Franco, ¿tú me Bien, escuchas? ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Comentale a la gente si querés Pues, lo que decías recién. no, le decía que para mí hoy es un día muy especial, pues estamos esperando un nuevo miembro de la familia. Ya venía en camino y vamos a ver si Dios nos los trae para hoy o para mañana, pero ya estamos prácticamente recibiendo a Roberto José, mi tercer nieto, y es una alegría que comparto con ustedes porque ustedes, Rincón de Apologética, también son mi familia. Qué hermoso, qué hermosa noticia. Qué hermoso es poder, el título de abuelo. El título de abuelo y esta cuestión que hablábamos recién, del amor, la importancia del amor. Franz, yo me he anotado aquí algunas preguntitas que quiero compartir con ustedes. ¿Acaso puedo ser cristiano, tener dones y no amar? Esa es una pregunta que me anoté. Otra pregunta, ¿esos dones pueden sanar, hacer milagros y todo lo que puede hacer un don o un carisma, aunque mi corazón esté apartado de Dios? Otra pregunta, ¿es necesario el amor o solo debo amar a quien me ama? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Yo amo a aquella Eh, persona que me ama, y el que no me ama no lo amo. Por otro lado, ¿entrará en el cielo quien haga ejercitar más los dones? O sea, yo tengo un don y lo hago ejercitar, ejercitar, ejercitar. ¿O entrará en el cielo la persona que haga la voluntad de Dios? Bueno, estas cosas, estas preguntas, son, con lo que quiero iniciar. ¿Por qué quiero iniciar con esto, Franz, este programa de hoy? ¿Cuántas veces escuchamos hablar de, la iglesia, por ejemplo, católica no tiene dones? La iglesia, los católicos, no se les ven los dones, porque no se les ve el don de lenguas, o porque no se le ve el don de milagros, o porque no se le ve el don de sanación, o porque, no sé, los distintos dones, ¿no? Y cómo vemos tantas denominaciones, religiosas no católicas, que no solo usan, sino que abusan y hasta hacen alarde de tener, dones, y al punto que, se escucha esto, ¿no? De como que tienen al Espíritu Santo agarrado por un ala o por una pata, porque, sus, iglesias, están supuestamente plagadas de dones. Entonces,
la cuestión esta, ¿no? Poder ver quién... Me interesa, dame un segunditico. Bien, le vamos a dar un segundo a Franz, que tiene que atender a una persona, así que mientras tanto voy hablando con ustedes. Esta cuestión, como decía recién, ¿no? De los dones sin amor, ¿eh? Los dones sin amor. ¿Y por qué esto? Miren, mientras esperamos a Franz, ¿cuántas veces escuchamos y vemos que como que nos... A ver, como que en la cara misma se nos burlan de esta cuestión de que ustedes no tienen dones. Franz, ¿podemos empezar a compartir un poquito la información que tenemos para trabajar el día de hoy? ¿Qué te parece si arrancamos con la primera plaquita? Claro, avisando de antemano que estamos en 1 Corintios 12 y pues vamos a ir avanzando desde ahí. Las preguntas son muy interesantes, Franco, y casi que deberíamos hacerlo en orden ahí. Así que empezar de una vez con las placas. Bien. La primera placa hace alusión a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 11. Esto está tomado, la fuente abajo lo pueden ver, Biblia, el libro del pueblo de Dios. Yo resalté en azul algo importante. Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. O sea que, ojo que puede que estemos viviendo en la ignorancia, si no prestamos atención a lo que va a decir Pablo en esta carta. Dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. Acá está hablando concretamente de esta fe politeísta que tenían ciertas culturas, como por ejemplo el Imperio Romano. Dice, por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Dice, ciertamente, y acá viene la parte importante, ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. O sea que hay un único Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, y esto lo puse en negrita y en azul, en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Y acá, Franz, voy a hacer un alto y quiero hablar con vos. Esta cuestión de los dones, Pablo dice que si bien el que los distribuye es el Espíritu Santo, en definitiva, el Espíritu Santo los da para el bien común, o sea, para edificación de los demás. El don que me da a mí, vamos a supongamos que Dios me dio el don del consejo. Bueno, ese don debe ser no para que yo me lo quede, sino para que lo pueda ejercer en otros y otros se puedan valer de ese don y así se edifique la comunidad. En definitiva sería así, Fran, ¿no? Correctamente, de hecho lo dice, en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. O sea, los dones no son para mí. Incluso si yo vengo y tengo el don de sanidad y sano en un hermano, ya este don que yo tengo ha sido para un hermano, pero a la vez debe ser para que la comunidad conozca el amor de Dios. A mí me viene en este momento a la mente, es que lo vimos en un evangelio un día de estos, donde Jesús sana al paralítico, que Jesús primero le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces uno decía por ahí, pero yo me imagino el paralítico ahí diciendo, la puchis, pero yo venía para que me sane. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque a Jesús le interesa más la sanidad espiritual de las personas.
Entonces, cuando hablamos de los dones, tenemos que tener claro que esos dones deben ser para el bien espiritual de la comunidad. Aunque el Espíritu Santo se manifieste por un don hacia la sanidad de una persona, esa sanidad también debe llevar a la sanidad espiritual de la comunidad, y no solamente que sane a y ya, ¿verdad? Eso es parte de lo que nos enseña aquí Pablo, y parte de lo que recuerdo y me gusta a mí este pasaje que te comentaba, de que Jesús le interesa más la comunidad que el individuo. O sea, quiere al individuo, eso no hay ninguna duda, pero a través del bien individual, que venga un bien comunal, un bien más general. Bien, excelente, Francia, estamos de acuerdo en eso. Seguimos con la plaquita, dice, el Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, vuelve a recalcar que es el mismo y único Espíritu, a otro la fe, también en el mismo Espíritu, a este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu, a aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Esto es importante. Actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Franz, yo creo que también hay que ver el contexto de esto. Pablo se está dirigiendo a una comunidad que en ese momento era, sí, sí cristiana, pero que a su vez estaba invadida de este politeísmo, esta cuestión donde tenían un Dios como para cada cosa. Entonces les está recalcando, ojo que todo esto lo da el Espíritu, y es siempre el mismo Espíritu, es siempre ese Espíritu Santo. O sea, te dio el don de hacer milagros, no es el Dios de los milagros, es el único Espíritu Santo. Entonces creo que eso también hay que aclararlo para poder meter en el contexto en el que está hablando Pablo. Claro que sí, porque Corinto era un puerto, y como tal recibía gente de todas partes. O sea, no era una comunidad como muy metida allá, como un pueblito, no, era un puerto que recibía gente de todos lados, y esa gente traía influencias de otras culturas, de otros dioses, y obviamente, pues, Pablo aclara muy bien que es un solo Dios, un solo Espíritu el que otorga sus dones. Estamos clarísimos, te agradezco el comentario. Bien, seguimos en lo mismo y ahora viene algo importante. Dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, lo vuelvo a aclarar, para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. En esto, Franz, si querés aclarar a qué hace alusión Pablo acá comparando el cuerpo, te lo dejo a vos como para que lo comentes, si bien después lo va a decir, pero porque es importante también. Déjame la plaquita, no me la quites, que me ayuda leyendo. Lo vamos a poner en grande, ahí está. Porque dice que el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno. Ningún miembro es mayor que el otro. Aquí estamos comparando el cuerpo con la iglesia. La iglesia tiene muchos miembros. Todos nosotros no somos una iglesia particular. Todos nosotros somos iglesia. Somos parte de ese cuerpo místico que es, incluso Pablo llega a llamar el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y así como nadie, absolutamente nadie, es más
que el otro. Igualmente dentro de la iglesia todos somos uno solo, un solo cuerpo, con diferentes dones, correcto. O sea, aquí no es que uno sea esclavo y otro, porque ahorita para nosotros tal vez nos suene un poco feo el asunto de la esclavitud, que cómo es posible, ¿no? En ese entonces era algo muy normal eh, que hubieran esclavos y que hubieran hombres libres. Y ahí dice Pablo, aquí todos somos iguales ante Dios, todos pertenecemos a ese solo cuerpo. Aquí nadie es más que el otro. Y cuando decimos nadie más que el otro, aunque como dice más adelante vamos a nombrarlo, estamos hablando de que aún el que tiene el don de profetizar o el que tiene el don de sanar o el que tiene el don de lenguas, ninguno de estos llegará a ser más que cualquier otro, aunque no tenga un solo don de estos, que son de los que hacen mucha bulla a la gente y que también quiero comentar más adelante para no enredarme solo con esto. Sí, es más, acá lo aclara, Pablo sigue hablando, dice, si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, o sea, como que se siente menos o se siente distinto, dice, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Y esto está buenísimo, dice, pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. O sea que la iglesia, como decía Franz, es un solo cuerpo, no muchos, en donde sí hay muchos miembros, en donde tú serás quizás el ojo o el cerebro y yo seré la uña o la planta del pie o qué sé yo, un pelo, pero somos parte de ese cuerpo. Sigo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si querías comentar algo, yo te interrumpí. Sí, 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 es que yo esto lo veo incluso a veces en la misma sociedad. ¿Cuántas veces menospreciamos a aquella persona que anda con la ropa sucia limpiando caños o recogiendo la basura? Y que esos son los más pobres, los más bajos de la sociedad, no sé. Pero ¿qué pasaría si no se limpiaran los caños y si no se recogieran las basuras? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros, ¿verdad? Según su santa voluntad, para un plan específico. Y eso a veces lo perdemos de vista. Y eso es importantísimo, conocerlo y verlo nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Dios tiene un plan Exactamente. establecido, no importa lo que seas, Franco. Puede ser el más bajo en el nivel social, eh, pero a nivel de iglesia todos somos exactamente iguales. Nada más es que me Ahora gustó mucho Pablo, esa frase. sí, ahora Pablo va a reforzar lo que vos decís, porque dice, de hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies no tengo necesidad de ustedes. Esta cuestión donde para que el cuerpo exista necesita de todos sus miembros. La necesidad de la unidad lo relaciona con esa unidad. Más aún los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. La unidad, Franz. Así es, Franco. Bueno, ¿querés que continuemos Sigue con adelante. la... Seguimos Sí, por adelante. favor. Bien, ya estamos terminando el capítulo 12. Dice, un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido,
todos los demás participan de su alegría. O sea, así debiera de ser, ¿no? Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. O sea que nosotros somos el cuerpo, un solo cuerpo de Cristo. Y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar, como apóstoles. En segundo lugar, como profetas. En tercer lugar, como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros. Después el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Franz, Mira, primero quiero tomar lo que has puesto en azul, porque esto confunde mucho a la gente. Entonces dice que es que la iglesia tiene que tener apóstoles, profetas, doctores, maestros, y entonces establecen eso como una jerarquía dentro de lo que debe ser la iglesia, y esto es falso. O sea, dentro de la iglesia tenemos todo esto. Sin embargo, el apóstol sí lo pone de primero. ¿Por qué? Porque el apóstol es lo que hoy conoceríamos como el obispo. Y debajo del obispo vienen ya todos los demás. ¿Por qué? Porque el obispo es el vigilante, es aquel que está a cargo del rebaño. O sea, no es, aquí el Pablo está estableciendo una jerarquía, pero no de estructura, sino de orden. ¿Me explico? O sea, sí. Pablo no está diciendo que la iglesia tiene que tener esto, esto y esto y esto en ese orden. Sí, sí es un orden específico, pero no es un orden necesariamente jerárquico. ¿Por qué? Porque un apóstol o un obispo también puede ser un profeta. Un doctor, que te pongo el mejor ejemplo, aquí el Papa Benedicto XVI, Papa emérito actual, es un doctor, completamente es un doctor, y esto yo creo que nadie lo duda, ¿verdad? Entonces, un apóstol, un obispo puede ser doctor, puede ser profeta, puede ser maestro, y además de eso puede tener otros dones. Estos dones pueden estar varios en una sola persona, pero lo que Pablo aquí sí nos aclara, terminando el contexto, es que no todos vamos a tener esos dones. No todos vamos a ser obispos, profetas, maestros, etc. Y esto mucha gente lo confunde. Por eso es que quería hablar en este campo y tratar de explicar esta parte de Corintios. Pero todavía hay un camino mucho mejor que Pablo nos va a explicar. Bien, No sé antes si comentás algo, ¿sí? Sí, no, perfecto, lo que decís es perfecto, es tal cual. O sea, es esta cuestión donde la persona, más allá del cargo, del ministerio al que Dios lo llama, a su vez le da otros carismas, que puede ser el de la oración en lenguas, el canto en lenguas, que puede ser que esta persona que es, como decía recién, obispo, pueda hacer milagros, ¿por qué no? Y así. Está fantástico, Franz. Antes de pasar a ese camino más perfecto, me gustaría saltar el capítulo 13 por un ratito, irnos al 14 para después volver al 13. ¿Por qué hago esto? Porque Pablo es como que les está dando recomendaciones y estas recomendaciones son muy actuales, Franz. Tan actuales que a veces hasta me asusta. Escuchá lo que dice Pablo
Y después lo va a decir Pedro al final. Dice, así ya que ustedes, esto es 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 al 19. Así, ya que ustedes ambicionan tanto los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirven para edificación de la comunidad. En aquellos que sirven, lo que hablábamos antes, o sea, no aquellos que sirven para edificarme a mí, para ponerme en un pedestal allá arriba, sino aquellos que sirven para edificación de la comunidad. Por esta razón, el que habla un lenguaje incomprensible debe orar pidiendo el don de interpretarlo, porque si oro en un lenguaje incomprensible, mi espíritu ora, espíritu con minúscula, o sea, mi espíritu personal ora, pero mi inteligencia no saca ningún provecho. ¿Qué debo hacer entonces? Dice Pablo. Orar con el espíritu, mi espíritu, y también con la inteligencia. Cantar himnos con el espíritu y también con la inteligencia. Estas cosas que también muchas veces se da en nuestros hermanos, que la oración repetitiva no se puede. Bueno, acá Pablo está diciendo, sí, se puede cantar himnos con el espíritu y también con la inteligencia. Si bendices a Dios solamente con el espíritu, ¿cómo podrá el no iniciado decir amén a tu acción de gracias, ya que no entienden lo que estás diciendo? Sin duda tu acción de gracias es excelente, pero eso no sirve de edificación para el otro. Yo doy gracias a Dios porque tengo el don de lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, y esto es importante porque, fíjate, el don de lenguas, Franz, es uno de los dones de los que hacen más alarde y más ruido todas aquellas denominaciones que están separadas o alejadas de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos el don de lenguas, aunque desconocen que en la Renovación Carismática Católica también existe, pero bueno, el don de lengua, dice, sin embargo, dice Pablo, cuando estoy en la asamblea, prefiero decir 5 palabras que se entiendan, inteligibles, para instruir a los demás, que decir 10.000 en un lenguaje incomprensible. O sea, todo lo opuesto a lo que vemos muchas veces en los oficios o en el culto de nuestros hermanos separados. Y Pedro, tomé una cita de la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, poner siempre que sea para edificación de todos. Siempre que sea para edificación de todos. Franz, te escucho. Qué bello cómo culmina Pedro. Esto parece que continúa, ¿verdad? La carta de Pablo. Quería contarte un poco la experiencia en la renovación carismática, pero lo quiero ampliar a la Iglesia Católica. Precisamente, si no hay quien interprete, es mejor no hablar en lenguas. Aquí Pablo lo está diciendo muy claramente. Y nosotros en la renovación carismática, en mi comunidad, hay una profeta, y yo lo digo con conocimiento de causa. Esa señora es una profeta de Dios. Esta señora rechaza y se da cuenta cuando es el enemigo que quiere molestar. Pero usted la ve a ella y es la persona más humilde del pueblo. Ella no se jacta de sus dones. Ella le llegan a pedir oración y ella ayuda con la oración. Sin embargo, el obispo, un padre le dice, doña Marta, no me parece esto. Perfecto, los pastores son los sacerdotes y son los obispos, a ellos me debo. Yo no soy la iglesia. Lo tiene muy claro. Y yo he estado con ella en reuniones de la renovación y es hermoso porque la oración cuando la hacemos con doña Marta, es el nombre de ella,
termina uno con una paz, con una tranquilidad, uno está seguro de que la presencia de Dios ha estado ahí y se ha manifestado a través de esta señora. Pero ella nunca, nunca, nunca ha querido ni ha pedido los primeros lugares. Ella, si bien es cierto, es la que hace tiempo que ya está Franco, y ella tiene los 90 años, pero desde que yo la recuerdo, hace 40 años para atrás, ella nunca quiso sobresalir. Ella simplemente, su objetivo era ofrecer su servicio a la comunidad de los que hicieron. Y ella no recibe plata de nadie. Si alguien se la da, es cosa de ella, porque también es una persona eh, humilde. Te cuento esta experiencia porque es lo que la iglesia además pide, que los dones sean para beneficio de la comunidad y nunca para el propio. Si ella logró fama en el pueblo o en mi cantón, que es una zona grande realmente en mi país, fue por el testimonio de los otros. Nunca fue porque ella haya buscado. Pero ella también en su momento buscó a los sacerdotes y a los obispos para poder continuar con este ministerio que Dios le había encomendado. Y la Iglesia Católica lo tiene claro. Los dones son para la comunidad. Por eso es que muchas veces la gente no ve los dones de la iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia no le interesa a un montón de gente haciendo fila para que lo curen. A la iglesia le interesa a un montón de gente haciendo fila para pedir perdón por sus pecados, para reunirse en la Santa Eucaristía y ser comunión con Cristo y con sus hermanos. Entonces ahí sí podemos ver lo que es la distribución de los dones para la comunidad y no para la persona. Perdona que me alargara, pero es que el testimonio de esta señora yo no lo podía dejar de compartir, sobre todo conociendo el esfuerzo de ella y el trabajo, pero también aplicándolo a esta enseñanza que hoy queremos traerle aquí. Franco, continuemos. Perfecto, perfecto, Franz, y agradecido por ese testimonio, porque a su vez, le da sustento a esa corriente de gracia que es la renovación carismática católica, que está tan, tan desvirtuada, que está tan atacada, que tantas veces se escuchan cosas, feas, ¿no? Porque se dan esta cuestión de los dones, los carismas, y Satanás es el primero que quiere también acallar o quiere valerse de eso para desvirtuar. Entonces, que puedas contar un ejemplo que sea bueno, como el caso de esta señora, bueno, yo agradecido. Franz, en esto de los dones y los carismas y esta cuestión de que tiene que ser necesariamente para edificar a la comunidad, que tiene que ser necesariamente para el bien común, hay algo que surge, esta cuestión del amor, porque nosotros hay un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esta cuestión de se tienen que amar, es necesario el amor, y este amor que necesariamente tiene que ser como Él nos amó. Entonces el amor al prójimo, como a nosotros mismos. Pero sin embargo vemos en muchas denominaciones religiosas no católicas este interés por, no sé si ofender, este interés por destruir todo lo que sea católico. Esta cuestión de la falta de respeto, de la condena, esta cuestión de, no digo de todos, pero sí se ve esa cuestión de la gran ramera, la prostituta, el católico siempre es borracho, el católico siempre es malandra o estafador, el católico es siempre impuro, el católico es idólatra, el católico es esto, el católico es aquello. Y sin embargo, la lectura que uno ve en la palabra de Dios es una lectura distinta. Una persona que cuando ve a un hermano que está en un error, la palabra, lo dice Jesús en Mateo y en los sinópticos, dice,
la corrección fraterna, esta cuestión de ir a predicarles la verdad, anunciarles la verdad, pero con amor, con respeto, en un lugar apartado. O sea, hay todo un modo, una modalidad. Entonces, yo traje una plaquita que me gustaría compartir para poder después decantar en el amor. La voy a poner en pantalla, Fran, me gustaría que la leas vos, si podés. Claro, claro. Dice, el que no ama a sus hermanos es un mentiroso. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en él. El que dice que permanece en él debe proceder como él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo. Y este es verdad, tanto en él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. O sea, el que no aquí es lo ama mejor. a su hermano es un mentiroso, entonces, Franz. Sí. No, es que está demasiadamente claro. Juan utiliza, Juan, yo diría que es el discípulo del amor en todo sentido, ¿verdad? Aunque mandó a pedir fuego sobre algunos. Pero bueno, eso era porque todavía no estaba. El que no ama a su hermano es un mentiroso. Y entonces, ¿cómo muestro mi amor al hermano? ¿Ah? ¿Cómo hago yo para que vean en mí, en mi vida, en mi testimonio, que amo al hermano? La corrección fraterna, tú lo decías. El hacerle ver que está en un error. El poner primero a los demás antes que a mí. Mira, cuando decimos Padre Nuestro, empezamos a rezar el Padre Nuestro, estamos diciendo que todos los demás somos hermanos. Y mire, si hoy un hermano mío está sufriendo y yo tengo cómo ayudarle, un hermano de sangre, entonces de la misma manera yo debería actuar con aquella persona pordiosera, con aquella persona que llamamos pobre, que está padeciendo en un hospital, en la calle, que le falta hambre. O sea, el amor se manifiesta en tantas maneras y nosotros decimos que amamos, pero no hemos sido capaces de que la gente cuando nos vea digan, este es cristiano porque este ama. Por el contrario, quizás hasta cruzamos la calle para no tener que ver a esta otra persona. Y yo creo, Franco, que es parte, ¿verdad? Es parte de lo que es el amor y lo que debemos entender con esta palabra. Exacto, Franz. Exacto, Franz. Sí, es una de las cosas que a mí siempre me hace mucho ruido cuando me toca dialogar con algún hermano que no comparte mi misma fe, que no comparte mi misma doctrina. Y de hecho se ve muchas veces, no vuelvo a repetir, no en todos, pero se ve en algunos que se hacen llamar cristianos, que defienden supuestamente la verdad, esta cuestión del evangelio y demás, y se olvidan de esto, del respeto por el otro, de esta cuestión de si está equivocado, bueno, tratar de llevarlo a la verdad, pero en esto también en principio somos como Jesús le dijo a Pedro, o sea,
desde hoy serás pescador de hombres. Entonces, si yo tengo que salir a pescar y salgo a pescar diciéndote idólatra, no sé, adúltero, fornicario, qué sé yo, y cuántas cosas más, es como que en parte, y de hecho, y te estoy mandando ya desde el vamos al infierno, te estoy condenando, sin entender que Dios es primeramente misericordioso, misericordia, yo quiero misericordia y no sacrificios. Me cuesta mucho creer en ese evangelio, ¿no? En ese evangelio que estas personas presentan. O sea, se habla mucho de dones, carismas, el ruido, y poco de esto, ¿no? Del amor. Y poco del amor. Sí. A mí me da risa porque en redes sociales uno encuentra herejes, ustedes son satánicos, se van al infierno, y ustedes son unos mentirosos. Me llamó la atención un día estos en una página muy de las que yo casi nunca visito. Viene un señor y pone ahí, deme 3 citas de que diga esto, esto y esto. Y le tiro yo la primera y su comentario fue mentiroso. Pero disculpe señor, usted no me conoce y yo te estoy dando una cita bíblica de la Reina Valera 1960 para demostrarle su cita. Entonces, ¿dónde está mi mentira y por qué me trata así? Le traté de ser lo más Respetuoso. Respetuoso posible, pero me di cuenta que era un pastor y me trata de mentiroso en el primer comentario, en la primera vez que yo respondo, y respondí simplemente con una cita porque él pedía citas. Y entonces me llamó la atención, bueno, ¿dónde está el amor? Y esto te lo cuento con alguien recién, pero con otros más tradicionales, por llamar de alguna manera, constantemente, ¿verdad? Constantemente. Bueno, Franz, hago un alto 2 segundos. Quiero saludar, quiero que la gente vea que estamos verdaderamente en vivo. No sé si se ve ahí. Bueno, saludar, que ya lo hiciste, a David Oliva, que te felicita ya anticipadamente. Flor Sí, García, gracias. a Hidalma García, también Antonio Valencia, que lo suelo seguir en sus en vivo, la verdad que muy lindo lo que hace, lo que dice, me gusta mucho, así que gracias Ahí está ahí mi por hermano, estar. Max Hidalgo. Bien. Yo quería pedirle a Antonio a ver si nos acompaña un día de estos en este diálogo entre hermanos. Vamos a ver si se puede. Pero sí, yo quería pedirle a Antonio que nos Bien, acompañara un día de tantos, ya lo estamos aprovechando que pidiendo en está vivo ahí. entonces. Sí, lo estamos Sí, pidiendo en sí, vivo. para que después no se me quite, ¿verdad? Para que después no se quite. Bueno, Franz, hay algo que también quiero compartir referente a esto que estamos hablando, ¿no? La cuestión del amor. Y lo quiero compartir, también lo dice Pablo, y en este caso ya no a los corintios, sino que ahora la observación es hacia la comunidad de Galacia, hacia los Gálatas. Escuchá lo que dice: ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. O sea, sos libre de hacer lo que quieras. Pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. Porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado, porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Esto es palabra de Dios, Franz. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y ¿No? terrible, porque aquí es lo que te comentaba. Esto lo estamos viviendo el día a día. Y de hecho, no más de una ocasión he tenido que pedir perdón, es disculparme, porque hasta uno cae en eso si no se cuida. Y yo he caído también, y cuando reacciono he pedido perdón. Y no me da pena decirlo, me da pena en el Señor, pero también tengo que reconocer
que si rompemos este precepto tan claro, tan sencillo, es que lo dice Cristo no sé cuántas veces y Juan lo repite una y otra vez, pues no caigamos en eso. O sea, una cosa es ser firme con alguien que está mintiendo, que está fallando, como quiera decirlo, y otra cosa es soltarle ahí una serie de insultos, ¿verdad? Yo creo que esto, si bien a veces hablamos de nuestros hermanos, también tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. ¿No lo crees, Franco? Lo creo, me parece que es así y es importante, ¿no? Es importante esta cuestión Pablo lo dice de una manera tan clara, ¿eh? O sea, ¿cómo vamos a predicar el amor si nos estamos mordiendo y devorando mutuamente? Esta cuestión de encarnizada de la guerra que se ve tan a menudo, Franz, en esto de la fe. ¿Cuántas veces hemos hablado de ciertas ciertas eh, iglesias o ciertas instituciones religiosas, sin ir más lejos? El Islam, cuando tocamos el tema del Islam, esta cuestión del que no piensa como yo, no. O sea, y esto es importante. La Iglesia Católica no obliga a nadie tampoco a creer en esta fe, en esta doctrina. A nadie le impone. Esta cuestión es libre, es lo que decía Pablo recién, son libres. En esa libertad podés decidir. Pero ojo que eso no se transforme en un pretexto para que los pueda terminar destruyendo porque se están devorando los unos a los otros. Franz, tengo ahora... Sí, señor. Bueno, ahora llegamos a la frutillita del postre. En esto creo que vamos a tener un rato largo, ya va casi 45 minutos de programa, 48 en realidad. Llega el momento de presentar el camino más perfecto. ¿Cuál es el camino más perfecto? Lo vamos a poner en pantalla y vamos a ir hablando. Escuchá lo que dice San Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 13 de la Biblia, el libro del pueblo de Dios. Esa es la traducción que usamos. Dice Pablo: aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Vuelvo, Franz. En esto te quiero mirar a los ojos. Fíjate vos lo que dice. Fíjate vos lo que dice Pablo. La cuestión de las lenguas, el don de lengua, ¿no? Todas las lenguas de los hombres, más todas las lenguas de los ángeles. Si no tengo amor, dice Pablo, soy como una campana. O sea, puedo hacer mucho ruido. Me puede gustar a lo mejor hacer mucho ruido, mucha publicidad. Pero si todo ese ruido y esa publicidad no va acompañada del amor, no soy nada. O sea, no soy más que esa campana que resuena, o ese platillo, dice él, que retiñe. Voy a seguir. Dice: sí. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. Franz, ¿qué quiere decir Pablo? En esto quiero hablar un rato con vos, dialogar de esto. Porque acá Pablo está hablando ya, o sea, está englobando todo lo que una persona puede llegar a hacer. El despojarse de sus bienes, el tener dones, el conocer la profecía, la ciencia, el hablar todas las lenguas, el poder tener una fe capaz de trasladar las montañas. O sea,
Y sin Qué embargo, poder más grande. qué poder más grande. Y sin embargo, si me falta el amor, dice, no soy nada. ¿Se recuerda, Franco, cuando viene el juicio final? Jesús aclara, y muchos de ustedes dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, y al final el Señor dirá, no los conozco, id de aquí, malditos. ¿Por qué? Es el mismo pasaje también de Mateo 25, donde dice que pondrá uno a la izquierda, otro a la derecha, y dirá, bendito de mi Padre porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, etc. Estos pasajes de Jesucristo son los que Pablo está tomando para explicar. O sea, ¿de qué sirve que tú vayas y sanes a media humanidad? Eliminaste el COVID-19 del mundo con tu fe, pero lo hiciste para que te vieran, ya tuviste tu pago. Lo ha dicho Jesús otras veces. O sea, los dones que uno tiene, si no son al servicio de la iglesia, si no son al servicio del amor, hasta ahí llegan, no valen nada. O sea, los dones son gracias que recibimos y hay que aprovecharlas. Y hay que aprovecharlas precisamente al servicio del amor, al servicio de la iglesia. Y aquí yo creo que es la referencia más clara que toma Paulo para, eh, para enseñar precisamente. Porque los dones por sí solos no valen si no tienen amor. Amén, Franz. Amén. Vamos a seguir porque hay mucho jugo para sacarle a esto. Fíjate lo que dice. Dice Pablo, el amor es paciente. Qué difícil. El amor es servicial. O sea, es paciente y es servicial. El amor no es envidioso. No hace alarde. No se envanece. No hace alarde, no se envanece. No procede con bajeza. Qué difícil lo que viene ahora. No busca su propio interés. No se irrita. O sea, no se enoja. A su vez, el amor no tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Sino que se regocija con la verdad. Franz, qué difícil. Qué difícil porque esto que compartía recién, el amor es paciente, servicial, no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Qué difícil, digo, porque cuántas veces en nombre del amor, en nombre del amor, cuántas veces se hace todo lo contrario. Esta cuestión que estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo que no tiene nada que ver con los dones y carisma, pero para llevarlo a algo de hoy, esta cuestión del love is love, esta cuestión del amor por el amor, o sea, mientras ame, vale cualquier cosa, incluido lo que está en contra de la palabra, del evangelio, ¿no? Esta cuestión que en nombre del amor hacemos todo lo contrario a lo que presenta Pablo concretamente en esta cita, ¿no? En este capítulo. Sí, incluso yo hubiera terminado con el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque siento que se nos quedó ahí. Porque en verdad, o sea, en nombre del amor golpeamos y a veces enseñamos mal, a veces decimos, porque te amo te castigo. Y cuidado con lo que estamos diciendo, ¿verdad?
Pero a veces es porque ese pensamiento que se hace normalmente con los niños, lo vivimos ya en nuestra etapa adulta. Y entonces aprendemos que si yo tengo que pegarle a alguien para, para demostrarle que lo quiero, le pegaría. Y yo creo que no. Algunos me llegan, porque a mí esta parte es que es muy amplia y aunque lo hemos enfocado un poco hacia los dones al principio, hay que aprovechar también para catequizar en este otro punto. El amor todo lo soporta, entonces resulta que yo le digo a mi hija, mi amor, tú te casaste, ahora aguanta porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera y todo lo cree y todo tiene que disculparlo todo y la palabra de Dios lo dice así. Pero bueno, una cosa es el amor y otra cosa es no poder saber cuándo hay que defenderse un poco. Y digo, no defenderse en el sentido de pegarle a la otra parte. Pero volviendo al caso, o sea, el amor habla, pero veas que Jesús se dejó llevar a la cruz por amor para cumplir un plan. No se dejó de llevar a la cruz simplemente porque nos ama y me quiere matar, pues dejo que me maten. No, el amor, vamos a empezar, es paciente. Ay Dios, cómo cuesta esa primera parte, Franco. El amor es servicial, a veces aquí es un poco mejor, pero a veces cuando nos empiezan a decir y a decir y a decir, uno pierde la paciencia y empieza a discutir y se le fue la paciencia. No es envidioso, no hace alarde, es que aquí tenemos el poder. No, no, Dios no hace alarde de su poder. Es más, Cristo mismo decía, vete y no le cuentes a nadie, porque no se trata de alardear, no se trata de jalar, no se envanece ni procede con bajeza. Es que yo te amo y tienes que darme la pruebita de que te amo. No, eso no es amor, eso es otra cosa. Hay No busca su algo, propio interés. bueno, ¿Sí? ahí quiero, me parece que ya que nos fuimos un poco de los dones, nos quedamos con el amor y te metiste en el terreno de, de la familia, del matrimonio. Me parece la parte del no busca su propio interés también importante tocarla, Franz, Ah, sí. porque me ha pasado muchas veces dialogar con esposos, esposas, que buscando, en el nombre del amor, buscando su propio interés, buscando su propio interés, se separan justamente de la verdad. Porque fíjate que todo esto que Pablo va diciendo de una manera catequética muy hermosa, cierra diciendo que el amor se regocija con la verdad. Se Sí. regocija con la verdad. Entonces, esta cuestión de no se irrita, esta cuestión de que muchas veces terminamos en una pelea y no busca su propio interés. Pero bueno, nos fuimos un poco de los dones. La cuestión era en el tema de hoy, Franz, ver cómo hay un camino perfecto, el camino del amor, el camino que si yo todos esos dones que Dios Vamos a ver, los ojalá que puso en siga mí, porque bien, si todos esos dones que Dios puso en mí, yo los pongo al servicio de mis hermanos, y aparte de ponerlos al servicio de mis hermanos, lo hago con amor, ese es el camino más perfecto, por decirlo así, ¿no? estamos de acuerdo. Por eso le decía, es que no procede con bajeza, aún con los dones lo hacemos. Yo he visto algunas congregaciones en que los pastores le piden cosas raras a las mujeres, pero ¿por qué? Aquí no busca su propio interés. Yo estoy en una iglesia, en una congregación, digamos, no católica, también tengo que actuar. O sea, yo no estoy ahí predicando para que me den el diezmo, con mucho respeto para muchos. O sea, muchos están buscando su interés. No se irrita. Y aquí hay algo importante, aún con nuestros hermanos, aún con nuestra pareja, aún con nuestra familia, es posible que caigamos. El problema no es tanto que hoy nos irritamos,
sino que logramos visualizar que estamos cayendo en algo que va contra nuestra propia creencia, contra nuestro Dios, contra el amor. Y entonces yo puedo pedir perdón. Me irrité, mi amor, perdóneme. Me irrité, hermano, perdóneme. Pero darse cuenta y corregirse, ¿verdad? Que es cuando hablamos que el amor no cae en esto, no es que yo estoy falto de amor, sino que en ese momento caí en una debilidad. Por eso también hay que aclararlo, y esto sea a nivel de iglesia, a nivel de congregación o a nivel personal Sí, y familiar. y se da mucho, Franz, eso que decís, en el caso de, a ver, no tiene en cuenta el mal recibido. Eso también es un punto importante, porque vemos muchas veces muchas personas que se quedaron en esa falta, en ese dolor, en ese momento, en esa situación y no pueden salir de ahí. Hermanos, por ejemplo, que se fueron de la Iglesia Católica por un cura, por una monja, por un hermano de liturgia, por una catequista que hizo algo que no tenía que hacer y se quedaron con ese mal recibido y no pueden pasar al perdón. Hay algo que dice Antonio que lo quiero leer, que me parece que resume esto. Primero, bueno, habla de la cuestión de la imposición del Evangelio, de la imposición de la fe, que es lo que hablábamos recién. La Iglesia no impone, el evangelio se propone, no se impone, dice Antonio, se ofrece sin obligar a nadie. Pero hay algo que dice, el amor es este, que es lo que decía San Pablo, buscar el bien del otro antes que el bien propio. Esta cuestión de estar siempre tratando de edificar, de buscar el bien común, de buscar la comunión, la unidad, lo que dice el Papa Francisco, donde pongan un muro, ustedes tejan un puente. Esta cuestión del diálogo, de la unidad, este amor que va siempre más allá, este amor que no se queda, no se replega, no se relega, no se guarda, no se aparta, no, este amor que va siempre en busca del otro. Y cuando es con los dones, Franz, cuanto más. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Porque tenemos una responsabilidad. Al que se le da, se le exigirá más. Se le exigirá. Entonces, si estamos recibiendo dones, nos van a exigir más amor, siento yo. Bien. Vamos a cerrar con este capítulo porque bueno, hay un poquito más de información. Dice lo que decía recién, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Fíjate que es todo, todo, todo y todo. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, esto sé que te gusta a vos, Franz, y que vas a hablar. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí, en una palabra. Ahora existen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor. Palabra de Dios. Y te alabamos, Señor. Y es que cuando estemos en el cielo, yo espero estar y le pido a Dios que me haga como sea, pero que no me quite llegar a su presencia algún día. Pero es que dice la fe y la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales. Al final la fe y la esperanza van a desaparecer. ¿Por qué? Porque vamos a estar con nuestro Dios. Pero ahí es donde vamos a vivir el amor.
Ahora vemos confusamente cuántas cosas no entendemos actualmente, cuántas cosas se nos presentan y decimos, Señor Dios, ¿por qué pasa esto? Oh Señor, ¿por qué esto otro? Pero es porque no estamos viendo claramente, lo vemos como un espejo de una manera confusa. Pero llegará el momento en que veremos cara a cara y entonces ahora sí se va a manifestar el amor en todo. Entonces no me preocupará, ya no vamos a ofender, ya no vamos a atacar. Mi hermano Franco, dejo con la palabra Ahí, un par de segundos para que bueno, sigas vos. bueno, perfecto. Ahí, mientras estabas hablando, Franz, el hermano Antonio iba escribiendo esta oración hermosa de San Francisco de Asís, que para mí es muy linda. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser amado, sino amar. Donde haya oscuridad, que yo lleve la luz. Esta cuestión que resume esta palabra, que resume el Evangelio, en definitiva, esta cuestión que resume lo que estamos tratando en el día de hoy. Esta cuestión de el Evangelio que se da en el servicio, en el amor, esto que Jesús nos enseña el Jueves Santo en el lavatorio de los pies, esto que Jesús nos enseña de tantas maneras, de tantas maneras. Bueno, el hermano Antonio decía que no busque ser consolado, la oración de San Francisco de Asís, sino consolar, que no busque ser amado, sino amar. Al mundo no le gusta el verdadero amor, el de olvidarse de sí mismo para servir al otro, el servicio, el poder servir. Qué difícil esta donación, que en definitiva eso es el don, ¿no? El don, el donarse, el darse, el ir, el entregar todo por amor al otro. Y así es que, ¿cómo nos cuesta entenderlo, Franco? ¿Cómo nos cuesta vivirlo? Yo le pido a Dios día a día y me ha costado. Yo le pido a Dios día a día y a veces me veo tan egoísta, tan falto del amor de Dios. Y yo sé que tú y muchos estamos en eso, pero es nuestra lucha diaria, empezar a brindar el amor a aquella persona que lo necesita. Y a mí se me viene mucho aquel pasaje donde la viuda entrega 2 monedas de plata y dice que ella dio más porque dio de lo que tenía, no de lo que sobraba. Franco, ¿cuántas veces damos de lo que nos sobra? Y cuando digo no solamente estoy hablando de dinero, de bienes, no, estoy yo hablando con un hermano y me interesa más confundirlo en mis palabras para hacerlo caer y para decirle, ves cómo estás equivocado, ves cómo es un hereje, ves cómo eres, y a veces ni siquiera soy capaz de explicarlo. O sea, en vez de enredarlo para que él haga lo que yo quiero, lo enredo para hacerlo caer, para hacerlo quedar mal. Y bueno, como decíamos, que la parte del amor aplica en muchas maneras y tenemos que aprender a vivir ese amor de Cristo. Algunos me dicen, pero es que Cristo agarró a mecatazos a los mercaderes del templo. Bueno, eso fue con ira santa, y eso no quiere decir que yo voy a andar agarrando a mecatazos a cualquiera que me caiga mal o que yo considero un hereje. No, primero el amor, porque Cristo los puede haber fagiado, decimos aquí, pero tuvo una corrección para enseñar a la comunidad. Volvemos al enseñar a la comunidad. Entonces vemos, Franco, como la palabra de Dios no es un versículo por acá, no, son enseñanzas que se globalizan y que al final de cuentas la enseñanza principal es el amor, pero el verdadero amor, ese amor de Cristo que murió. Y para los esposos, cuando dice amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo la amó? Se entregó. Cristo no reclamó. Cristo no dijo, pero es que yo muero, pero eso sí tienen que amarme. No, así tenemos que amar. Y perdone que mezcle las dos partes, pero es que la parte del amor yo no la puedo tampoco desligar del matrimonio. No, y Seguimos, Franz, Franco.
No, y para cerrar, por lo que decías, algo que me quedó y me parece importante decirlo, en esto de donarse, de darse el don, eso me parece que la palabra va más allá de un simple, a ver, un simple carisma que uso para beneficio mío o para beneficio de la comunidad. Este don, el donarse, en un momento en que la sociedad está tan atacada con esta situación que estamos viviendo mundialmente, vemos cada vez más la indiferencia. La indiferencia. ¿Cuántas? Porque también el amar en el estar, el amar en el dar de mi tiempo, cuánto nos pasa a todos que no tenemos tiempo para el otro, no podemos escucharlo, no podemos prestarle la oreja, no podemos darle una palabra de aliento, no podemos porque primero yo, primero mis cosas, primero mis cuestiones, y bueno, y el otro, qué sé yo, el otro que se las arregle. No, eso también en un mundo que se ha vuelto lamentablemente y lastimosamente tan indiferente. Esto de donarse, donar de mi tiempo, de mi espacio para también, porque eso también es amor. Eso también es amor. Franz, quiero Me cerrar. gustó esta respuesta. Un Sí. toquecitico, nada más, perdonad. Sí, perfecto. Que Dale, dice adelante. Antonio, que él le preguntó a un sacerdote que por qué nos cuesta tanto amar. Y me dijo, porque eso es lo que te da la salvación y esa es la lucha. Porque el enemigo no quiere, en otras palabras, que aprendamos a amar. Y me fascinó esa respuesta. Y ahora sí, vamos concluyendo. Te dejo la conclusión. Con la Bien. plaquita, no sé si la tenés. Sí. Tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? El jamás los conocí. Yo decía al principio en las preguntas, ¿acaso se puede ser cristiano, tener dones y no amar? Bueno, la realidad es que sí, y lo vamos a ver ahora. ¿Esos dones pueden sanar, hacer milagro, aunque mi corazón esté apartado de Dios? La respuesta es sí, y lo vamos a ver ahora. Dice, tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Y acá viene la enseñanza más difícil y a la que muchas veces le sacamos el cuerpo, que es lo que decías vos antes, Franz. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Franz, sigue la palabra y voy a seguir después. Sí. Yo te decía al principio, se puede ser cristiano, tener dones y no amar. Esos dones pueden tener efecto en el otro por más que yo busque mi propio interés y no tenga nada de amor. Vimos cómo Jesús... Te voy a... Sí. Sí, te quería poner un ejemplo. Piensa en la calidad, la inteligencia, el don que tenía Hitler o Stalin, y Dios se los quitó donde ellos empiezan a hacer los asesinatos, estas terribles acciones que realizaron, ya se me fue la palabra, la matanza en general de mucha gente. ¿Acaso Dios le quitó a ellos esos dones?
Tal vez no son estos dones que nosotros comparamos en el cristianismo, pero son dones que Dios le entregó. Dios le entregó dones maravillosos, inteligencia maravillosa, y estas personas utilizaron esos dones para su beneficio. Yo creo que eso responde un poco a tu pregunta, ¿no te parece? Sí, sí, tal cual. De hecho, estas personas que se presentan acá en Mateo 7:21 son personas que en definitiva hicieron ejercer esos dones, los ejercieron, hicieron milagros, sanaron, pero nada de eso evidentemente tuvo el amor, nada de eso fue hecho para bien común, sino para una cuestión de edificación, por decirlo así, propia y personal. En serio. Yo quiero leer el final de esa placa, Franz, porque acá hay algo que yo lo puse en lila, y lo puse en lila porque no le había prestado nunca atención, y a lo mejor voy a decir un disparate, y si lo digo y es un disparate me corregís. No tengo temor de equivocarme, y si tengo que pedir perdón, pido perdón. Pero fíjate lo que dice Jesús. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. ¿Y por qué lo subrayé? ¿No? Porque estuvimos hablando antes del cuerpo, de un solo cuerpo, de todos miembros de un único cuerpo. Dijimos que ese cuerpo era la iglesia. Sabemos que en Mateo 16-18 Jesús le dice a Pedro, piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Y ahora está comparando esta situación de la que acaba de hablar. Primero un árbol que produce frutos buenos y otro que produce frutos malos. Y después una persona que ejerce los dones sin amor, sin hacer la voluntad de Dios. Y va a terminar diciendo esta cuestión, ¿no? El que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Y yo me puse a pensar, digo, ¿sobre qué roca? ¿Sobre qué piedra? ¿Sobre qué? Y por eso pensaba en la iglesia, pensaba en Cristo y la iglesia. Y dice, cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta derrumbó y su ruina fue grande. El edificar sobre roca, yo lo puse en esto, ¿no? El cuerpo, el edificio bien trabado, la iglesia, Cristo como cabeza, la iglesia como el resto del edificio, el cuerpo concretamente, digo, el edificar sobre roca y lo otro edificar, por decirlo así, sobre arena, ¿no? Te veo pensativo. Sí, no te has equivocado para nada. No, es que estaba con varias ideas rondándome en la cabeza. Pero sí lo has dicho bien, es que muchas veces volvemos a lo que empezamos antes. Muchas veces confundimos amor con sentimentalismo, confundimos amor con tantas cosas y al final no es eso. Entonces, cuando yo leo que muchas personas empiezan a basar su fe en sus palabras y no en las palabras de Cristo, estas personas van mal. O sea, aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como aquel que fundó su casa sobre la arena. Es exactamente los que dicen que respetan y que hacen caso a la palabra de Dios, pero no lo hacen. Ahí a veces nos falta un poco de amor. Y es en explicarle dónde están sus errores. Es en explicarle con amor, con buenas palabras, por qué están en un error. Si no lo quieren aceptar, no importa.
Ayer un amigo me escribió: Frank, ¿por qué usted insiste tanto con esta persona que nunca entiende? Le hago: porque yo espero que algún día entienda. Y cada vez que yo le voy a hablar, le voy a tratar de hablar de una manera más sana, de una manera más santa, aunque me cueste, porque a veces la paciencia se me va. Pero yo pienso que estas personas, al final de cuentas, eh, tendrán muchos motivos para después decir: bueno, Fran me molestó mucho, pero gracias a Dios al fin entendí uno punto de la doctrina. No me interesa que... Yo le decía, yo no quiero que se hagan católicos porque yo quiero, no, me interesa que puedan razonar, que puedan entender la palabra. Y al final, Dios será el que actúe, no es Fran. Al final el amor es el que va a actuar. Al final mi fe y mi esperanza morirán, pero el amor no morirá y estará ahí presente para guiar las palabras que un día yo trate de decir por amor también. Amén. Amén. Bueno, yo creo que había planteado estas preguntas, las voy a repetir, Franz, y como para cerrar: ¿acaso puedo ser cristiano, tener dones y no amar? Sí. ¿Esos dones pueden sanar, hacer milagros aunque mi corazón esté apartado de Dios? Sí. El hermano Antonio estaba hablando de Judas, que Judas era uno de los 12, uno de aquellos a quien Jesús también le dio el poder de expulsar demonios, de sanar, y sin embargo este se apartó, lo entregó, y bueno, usó los dones para otra cosa. ¿Es necesario el amor o solo debo amar a quien me ama? Bueno, ya lo hablamos también. Es necesario. Bueno, ¿entrará en el cielo quien haga ejercitar más los dones? No, entrará en el cielo quien haga la voluntad de Dios, aquella persona que ame. O entrará en el cielo el que haga la voluntad de Dios, justamente eso, el que haga la voluntad de Dios. Bueno, contarles Y la voluntad de Dios es el... como lo último. Franz, vas a leer los mensajes y saludar a la gente que está en vivo, mientras yo le cuento a la gente que tenemos en pantalla el loguito reformado, por decirlo así, de Rincón de Apologética Católica, porque estamos prontos a cumplir 5 años de esta hermosa familia, de esta página Rincón de Apologética Católica, y por lo tanto, bueno, se vienen muchas cosas en materia de festejos, por decirlo así, de la página, y bueno, como para que empiecen a identificar que cada vez que vean esta imagen va a hacer referencia a eso, al 5º aniversario de la página de Rincón de Apologética Católica. Franz, los hermanos que están en línea. Vamos a ver. No me abre. Bueno, ¿querés que lo lea yo? Los tengo acá No me abiertos. abre. Por favor, sí. Bueno, David Oliva, que se comunicó al principio, te saludaba porque vas a ser abuelo nuevamente. Flor García, desde Honduras. Hidalma García. Antonio Valencia, a quien agradecemos todo su aporte porque fue hermoso para poder hacer el programa del día de hoy. Hidalma García dije, y Antonio Valencia, que es el último que se quedó. Y a todos aquellos que sé que están ahí y que no se animan a dejar su comentario, a poner su posición. Bueno, no importa, agradecemos que estén. Les pedimos, como siempre, que nos ayuden a evangelizar, que compartan este programa, que hagan llegar esta noticia, esta buena noticia, a aquellas personas que no conocen, que no tienen acceso a ella, para que tengan la perspectiva que enseña la Iglesia Católica. Esta cuestión de el amor. Los dones son importantes, sí, pero tienen que ser para edificar a la comunidad, para servir al prójimo. Primero mi hermano, después yo. Esta cuestión del servicio en el amor. Franz, cerrá el programa del día de hoy si querés, con el comentario que quieras, y nos despedimos. No, nada más. Yo creo que se ha hecho todo en septiembre. Ya estamos a un mes que vamos a celebrar ese 5º aniversario de la página.
agradecerles, invitarlos a que nos sigan avisando qué temas quiere que traigamos para acá. Antonio, ahí estamos hablando en cualquier momento para arrimarnos al programa, y en verdad pues agradecerles a todos sus oraciones, a todos aquellos que me han porque sí me han hablado por la parte y me han expuesto sus oraciones por mi hija y mi nieto. Yo sé que todo va a salir bien, lo que pasa es que es una alegría adicional que uno tiene, ¿verdad? Y en verdad pues agradecerles mucho, esperamos vernos la próxima si Dios así lo permite. Franco y hermanos del Rincón de Apologética. Bueno, que tengan un bendecido fin de día, una bendecida noche, bendecido descanso, una bendecida semana, y nos vemos la próxima semana para compartir más de este diálogo entre hermanos. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos acá en tu canal Rincón de Apologética Católica. Chao Franz, chao a todos.